Buenas noches, mis hermanos y amigos. Hablar con Dios es el privilegio más grande que tiene un ser humano. Y ese privilegio solo se le da a los cristianos, a los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios pueden hablar con el Padre Celestial, con el Creador del universo. Nadie más puede hablar con el Padre sino los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Dios lo declara en su palabra, que a los que vienen a Él, es decir, a los que llegan al Señor por medio de Jesucristo, su Hijo, ellos son adoptados como hijos de Dios. No toda la humanidad, como se ha hecho creer, son hijos de Dios. La humanidad es creación de Dios, pero hijos de Dios solo mediante la muerte, resurrección y el perdón de pecados que nos da Jesucristo. Una vez que llegamos a Cristo mediante arrepentimiento en perdón de pecados, somos hechos hijos de Dios. Solamente así. Y es cuando empezamos una relación personal con el Hijo y con el Padre. Y esa relación personal es algo que se mantendrá por la eternidad. Pero mientras estamos en este mundo, en esta tierra, debemos conversar día a día con aquel que lo sabe todo, aquel que nos entiende mejor que nadie, aquel que tiene el mejor propósito para cada uno de nuestras vidas, que es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que hablar con Dios, al ser un privilegio, también es una bendición hermosa, porque puedo expresarle al Señor lo que siento, mis temores, mis miedos, mis necesidades, mis aspiraciones. Sí, todo conversar con Dios. Ahora, estando en Cristo, ¿no? ¿Dios siempre escucha mis oraciones? Es la gran pregunta. ¿Dios escucha todas mis oraciones siendo sus hijos? Bueno, leamos un poquito aquí en el libro de Marcos, capítulo 5. Marcos 5. Leo desde el verso 25. La palabra de Dios nos dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Miren, Jesús caminaba ejerciendo su ministerio, predicando el Evangelio. Caminaba
y las multitudes, cientos de personas, se acercaban para tocarlo, para tocarlo. Caminaba Jesús y lo tocaban. A lo largo del camino, tal vez miles de personas lo tocaron, miles de personas. Pero una mujer que sufría o padecía de una enfermedad de la menstruación continua durante 12 años, que había gastado su dinero en médicos y ninguno la había podido sanar. Una mujer escucha de Jesús, cree en Jesús y se acerca, y antes de tocarlo dice: si tan solo toco la punta de su manto, seré salva, seré sana. Miren, todos lo tocaban con algún objetivo, todos. Pero cuando esta mujer lo toca, el Señor Jesús siente que su poder sale de él. Y él pregunta: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen: pero Señor, si todos te están tocando. No. Alguien me tocó. Alguien que vino con verdadera fe. Alguien. La mujer, al verse descubierta, dice: Señor, yo te toqué. Fui yo el que te toqué. Y el Señor le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Miren, muchos pueden orar y estar orando. Muchos profesan religión y hablan, dicen hablar con Dios y quieren tocar a Dios. Quieren que Dios los toque y no es así. Hay solo una manera de tocar al Señor. ¿Y cuándo es? Creyendo en Él. Esta mujer se acercó creyendo en Él. Y cuando lo tocó, el Señor la sanó. No solo la sanó, sino que antes de que ella lo tocara, Dios ya la había perdonado porque había creído en Él. Creer en Jesucristo es creer en lo que Él dice, creer en su palabra. Creer en Jesucristo significa obedecer al Señor. No es simplemente decir: yo creo en Dios, porque aún los demonios, aún Satanás cree en Dios. Pero creer en Jesucristo, ser cristiano, es creer y obedecer lo que Él dice en su palabra. El cristiano, el que cree en Él, se interesa en saber qué dice Jesús, en conocer las palabras de Jesús. El falso creyente, aquel que simplemente dice: yo estoy orgulloso de mi religión, mi familia viene de esta religión, toda mi familia es religiosa, durante muchos años hemos tenido esta religión. Así lo dicen, pero simplemente religión. Y todos aquellos que durante que Jesús caminaba, lo tocaban, tenían religión. Pero solo una persona lo tocó, porque creyó en Él. ¿Cuántos hoy en día tienen Biblias en sus casas? Pero esas Biblias están allí guardadas en la biblioteca. Sí, la tienen como adorno para decir que tienen una Biblia, pero rara vez la abren, porque ¿sabe qué? No les interesa saber lo que Dios dice, no les interesa estudiar las palabras de Jesús, no les interesa. Ahora, si no les interesa conocer qué dice Jesús mientras está en este mundo, ¿le interesará conocer a Jesús cuando salga de este mundo? Claro que no. Si usted quiere realmente conocer a Jesús, bueno, acérquese como esta mujer se acercó, con fe, creyendo en Él, abriendo su corazón, Los muchos que lo tocaban no pudieron saborear, sentir el poder de Jesús. Ninguno de ellos, solo una mujer que durante 12 años estuvo muy enferma, pero esa aparente enfermedad que era maldición, esa enfermedad la tradujo en bendición, porque esa enfermedad la trajo a Cristo. Estando enferma vino a Cristo. Oh, sí, ¿cuántos de nosotros no llegamos a Jesús cuando hemos pasado momentos duros, momentos difíciles? A veces a través de una enfermedad, a veces de una crisis económica. Pero de alguna manera el Señor hace que sintamos la necesidad de buscarlo.
para que en verdad encontrarnos con Él, como sucedió con esta mujer. Qué hermoso, qué hermoso. Yo les pregunto, cuando usted habla con Dios, cuando usted dice que ora, yo estoy orando, ¿realmente el Señor lo escucha? ¿Realmente Dios lo escucha? ¿Usted siente eso? ¿Que el Señor lo escucha? Ahora, miren, en el Salmo 66, libro de Salmos, el capítulo 66, voy a leer aquí el verso 18, o leamos del 17 al 20 para tomar la idea completa. ¿Eh? Salmo 66, versos 17 al 20. Escuchen, por favor. Dice el Señor en su palabra, ¿no? Hay una oración aquí, y miren lo que dice aquí el salmista. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de mí, o de sí, mi oración, ni de mí su misericordia. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. Agradezco por las preguntas que me hacen personas que no son creyentes, que me preguntan, pastor, ¿realmente Dios escucha la oración de todos? Bueno, la palabra de Dios es clara, es diáfana. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. ¿Qué quiere decir? Que si en nuestro corazón guardamos cosas sucias, cosas que no son correctas, Dios no nos va a escuchar. Dios no nos va a bendecir. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cierto es que para las personas que no tienen a Cristo en su corazón, a veces resulta que, no, si a mí sí me escuchó. Mis amigos, yo les digo que Dios hace llover sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, y su bendición alcanza la tierra. Pero en cuanto a la vida particular, la vida bendecida, cuando nos arrodillamos, como sea, a pedirle algo al Señor, si en nuestro corazón hay suciedad, si guardamos rencor, fornicación, adulterio, inmundicia, todas esas cosas, Dios no nos escucha. O mejor dicho, Dios puede escuchar, pero esa oración será infructuosa, porque Dios no la responderá. ¿Cuántas personas se acercaron al Maestro? Pero solamente esta mujer lo hizo con fe, creyendo en Jesús, creyendo en su poder, creyendo en su gracia, creyendo en su misericordia. Dios no vino en Jesús. Dios no se hizo hombre para castigarnos. Dios se hizo hombre para salvarnos. Dios murió en la cruz para que nosotros no recibamos el castigo eterno. Él murió en la cruz, murió en nuestro lugar. Y todo hombre, toda mujer que rechaza la muerte de Jesús, todo aquel que dice que Jesús murió, pero hay que creer también en otras cosas, no tiene al Señor. Es Cristo o, no Cristo y. Tengamos en cuenta eso. Esta mujer creyó en Cristo y nadie más. Se acercó a Cristo y a nadie más. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. De manera que hay que deshacernos de esa iniquidad. ¿Y cómo podemos deshacernos de esa iniquidad? ¿Cómo podemos librarnos de esa iniquidad? Mis amigos, el único que tiene poder para perdonar y limpiarnos de toda esa iniquidad es el Señor Jesucristo. Es Él, nadie más que Él. Usted debe confesar sus pecados a Jesús, no a ningún hombre ni ninguna mujer en particular, solo a Jesús, solo Él, porque Él fue el que murió en la cruz, nadie más. Él fue el que resucitó y vive por la eternidad, nadie más, solo el Señor Jesucristo. De manera que acuda al Señor,
Pídale perdón, arrepiéntase de todas esas iniquidades guardadas allí, para que ahora sí Cristo limpie su corazón, limpie su vida y la haga de nuevo. A eso la Biblia habla de nacer de nuevo. Y nacido de nuevo ya no tendrá iniquidad. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pero qué hermosa la palabra del salmista en el verso 20 que dice, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Oh, mis amigos, hay mucha gente orando y repitiendo oraciones y repitiendo oraciones. Tienen la oración para los enfermos, tienen la oración para los desvalidos, tienen un montón de oraciones y repiten oraciones y leen oraciones. Pero la oración que Dios escucha es la que viene de un corazón sincero, de un corazón arrepentido, de un corazón humillado, que va delante de Dios y le dice, Señor, no soy nada. Pido me perdones. Pido que me limpies. Y Señor, pido que me hagas de nuevo. Limpie su corazón de iniquidad. No puede, claro que no. Deje que Cristo lo haga. Y solo puede hacerlo si usted voluntariamente le abre ese corazón. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad es el Señor Jesucristo. Miren, en el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Marcos 11. Voy a leer aquí el verso 24. Capítulo 11 del Evangelio según San Marcos, el verso 24. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Escuchen, por favor. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando. Siendo cristianos, siendo creyentes, pecamos muchas veces cuando oramos. ¿Por qué pecamos cuando oramos? ¿Cómo puede pecar un cristiano cuando ora? Cuando no cree en lo que está pidiendo. ¿Sí? Está orando, Señor, pero no cree que Dios se lo quiera dar. No cree en el poder de Dios para dárselo. Por eso Jesús, el Señor, enfatiza, pone énfasis. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Somos hijos de Dios. Y a todos los hijos de Dios, el Señor escucha nuestra oración. Todos los hijos, todos los que somos hijos de Dios, el Señor nos escucha. Pero quiere que en nuestras oraciones, creamos que Él tiene el poder para darnos lo que estamos pidiendo. Acuérdense que dice el autor sagrado, el que duda no tendrá nada, el que cree lo tendrá. No me estoy refiriendo a que pídelo y recíbelo. No, eso es un argumento falso dentro del cristianismo. Hablo de creer en obediencia, de creer en fe. Porque el que cree en el Señor obedece, tiene fe, tiene confianza. Porque si en mi corazón yo miro la iniquidad, el Señor no me escucha. Cuando yo oro con incredulidad, el Señor no me escucha. Pero si yo oro con fe y confío en el Señor, que tengo tanta fe para pedirle algo, y al terminar la oración le digo, Señor, hágase conforme como tú quieras. El Señor bendecirá esa oración y nos dará lo que le pedimos. No como le pedimos, sino mucho mejor. Esa es la confianza que todo cristiano tiene. Que cuando oramos y pedimos algo, el Señor puede darnos lo que pedimos o nos dará algo mucho mejor en su momento y en el tiempo que Él diga, no el que yo quiera. Puede ser inmediatamente, puede ser en un tiempo, pero el Señor nos lo dará. Hay que orar con confianza y fe, porque si no hay confianza y fe, hay iniquidad en lo que estamos orando, y el que duda no tiene nada. Así dice el Señor en su palabra. De manera que, mis hermanos, ¿no?,
qué hermoso privilegio hablar con Dios. Pero tengamos fe cuando le pedimos algo. Tengamos fe en nuestras oraciones. Porque estamos hablando con el dueño del universo. Estamos hablando con el Todopoderoso. Y si oramos fervientemente que Él nos dé algo, es porque creemos que Él nos lo puede dar. Y lo tendremos, hermanos. Lo tendremos. ¿Tiene usted iniquidad en su corazón o tiene fe? Contésteme. Perdón. Contéstele al Señor. ¿Tiene fe? Entonces, ore con autoridad, que el Señor lo bendecirá. Y para ustedes, mis amigos y amigas, con todo mi corazón, yo les pido que limpien su ser de toda iniquidad. Que la sangre de Cristo lave y limpie sus pecados para siempre. Pero escúcheme, Dios tiene el poder, Él es el Todopoderoso, pero Él nunca va a obligarlo a usted, nunca lo va a obligar a que usted acepte su salvación. De su voluntad, abra su corazón y acepte a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, para que sea salvo. Sí, su corazón, su voluntad. Entréguese al Señor y Dios hará de usted una persona nueva. Y no hay cosa más hermosa que ser el hombre o la mujer que Cristo quiere. Eso es lo que Dios hará de usted. De manera que si usted está orando infructuosamente después de este mensaje, es porque usted quiere. Pero si quiere orar en el Señor con confianza, con fe, para que Dios lo bendiga, ore, confiando en el poder del Señor. Y va a ver la bendición que es hablar con Dios, porque no hay cosa más hermosa que recibir las cosas que Dios nos da. Que Dios les bendiga, mis amigos y hermanos.